Bienvenido a una lección sobre conversiones de unidades. En esta lección nos centraremos en unidades de medida no estándar. Realizaremos las conversiones utilizando fracciones unitarias. En el primer ejemplo, el granjero Tom tiene un sistema de trueque, donde 4 cerdos equivalen a 9 patos, una cabra equivale a 3 patos y 2 cerdos equivalen a 5 pollos. La primera pregunta es para la parte A. El granjero Tom necesita calcular cuántas gallinas él puede comerciar por 6 cabras. Otra forma de escribir esto es que 6 cabras equivalen a cuántas gallinas. Para comenzar, escribiremos 6 cabras como fracción con un denominador de 1. Desde aquí multiplicamos por fracciones unitarias para convertir cabras en gallinas. Formamos las fracciones unitarias utilizando las conversiones que se muestran aquí. Porque una cabra es igual a 3 patos, podemos usar esta conversión para encontrar nuestra fracción unitaria para convertir cabras en patos. Porque queremos que las cabras se simplifiquen, y ahora tenemos cabras en el numerador. Para la fracción unitaria necesitamos cabras en el denominador, para que las cabras se simplifiquen. Debido a que la conversión es una cabra igual a 3 patos, tenemos la unidad de patos en el numerador y la conversión es 3. Los patos equivalen a una cabra. Como son iguales, este cociente es igual a 1. Entonces, multiplicar por esta fracción de unidad no cambia el valor, solo cambia las unidades. Observe las cabras divididas por cabras se simplifica a 1. Pero nuestro objetivo es tener pollos, no patos, así que ahora multiplicaremos por otra fracción de unidad usando la conversión de 4 cerdos es igual a 9 patos. Como queremos que los patos se simplifiquen, debemos tener patos en el denominador. Porque los patos están en el numerador aquí. La conversión es de 4 cerdos es igual a 9 patos, por lo que tendremos cerdos en el numerador y la conversión es 4 cerdos es igual a 9 patos. Las unidades de patos se simplifican o se simplifican a 1. Ahora tenemos cerdos, pero aún queremos gallinas. Entonces usamos nuestra conversión final para multiplicar por una fracción de unidad más usando la conversión. 2 cerdos equivalen a 5 pollos. Queremos que los cerdos se simplifiquen, por lo que tenemos cerdos en el denominador y pollos en el numerador. La conversión es 2 cerdos es igual a 5 pollos, entonces la fracción unitaria son 5 pollos divididos por 2 cerdos. Las unidades de los cerdos se simplifican o se simplifican a 1. Observe ahora que nos quedan las unidades de pollos, que es lo que queremos. Entonces ahora nosotros multiplica las fracciones. Podríamos simplificar antes de multiplicar. Vamos a seguir adelante y multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores. Entonces 6 por 3, por 4, por 5 es igual a 360. Y 1 por 1, por 9, por 2 es igual a 18. 360 dividido entre 18 es igual a 20. Así que ahora sabemos que 6 cabras equivalen a 20 pollos. Veamos algunos ejemplos más. Aquí tenemos el mismo sistema de trueque con algunas conversiones adicionales. Por un lado, ¿cuántas cabras se pueden intercambiar por 18 gansos? Entonces comenzamos con 18 gansos como una fracción con el denominador de 1. Queremos convertir gansos en cabras. Así que en el extremo derecho tenemos una cierta cantidad de cabras que determinaremos ahora tenemos que averiguar qué conversiones usar. Comenzamos con gansos y notamos cómo hay una conversión que dice 5 patos es igual a 6 gansos y aquí hay otro que dice que una vaca equivale a 12 gansos. Sin embargo, si nos convertimos en vacas, no hay otras conversiones que podamos usar y, por lo tanto, usaremos la conversión de 5 patos equivale a 6 gansos para comenzar. Como queremos que las unidades de gansos se simplifiquen, multiplicamos por una fracción unitaria donde tenemos gansos en el denominador y patos. En el numerador la conversión es de 5 patos es igual a 6 gansos, por lo que la fracción unitaria es de 5 patos dividida por 6 gansos. Las unidades de gansos se simplifican dejándonos con patos. Ahora buscamos una conversión con patos que podamos usar para convertir en cabras. Observe cómo aquí se nos da una cabra igual a 3 patos y, por lo tanto, podemos multiplique por una unidad más de fracción para convertir patos en cabras. Queremos que los patos se simplifiquen, por lo que debemos tener patos en el denominador y tendremos cabras. Numerador. La conversión es una cabra igual a 3 patos y, por lo tanto, la fracción unitaria es una cabra dividida por 3 patos.
Las unidades de pato se simplifican a 1. Y ahora multiplicamos las fracciones. Nuevamente, podríamos simplificar antes de multiplicar, pero sigamos adelante y multipliquemos. En el numerador tenemos 18 por 5, lo que equivale a 90. En el denominador tenemos 6 veces 3, lo que equivale a 18. 90 dividido por 18 es igual a 5 y, por lo tanto, 8 gansos equivalen a 5 cabras. Para responder a la pregunta, ¿cuántas cabras se pueden intercambiar por 18 gansos? Ahora sabemos que la respuesta es 5 cabras. Para la parte B, si necesitas 10 caballos, ¿cuántas palomas necesitarías para el trueque? Para responder a esta pregunta, convertiremos 10 caballos en palomas. Mirando las conversiones, podemos usar la conversión. 5 caballos equivalen a 3 toros para convertir caballos en toros. Y luego podemos usar la conversión de un toro igual a 32 palomas para convertir toros a las palomas. Entonces, para la primera fracción unitaria, porque queremos que los caballos se simplifiquen, necesitamos caballos en el denominador. Y debido a que la conversión es 5 caballos equivale a 3 toros, tenemos toros en el numerador y la fracción unitaria es 3 toros divididos por 5 caballos. Note ahora las unidades de caballos se simplifican o se simplifican a 1. Y ahora usaremos una conversión, un toro equivale a 32 palomas para convertir toros en palomas y responder nuestra pregunta. Nosotros queremos que los toros se simplifiquen, por lo que los toros deben estar en el denominador, y tenemos palomas en el numerador. La conversión es un toro igual a 32 palomas y, por lo tanto, la fracción unitaria es 32 palomas divididas por un toro. Las unidades de toro se simplifican a 1. Y ahora multiplicamos las fracciones, lo que nos dirá cuántas palomas necesitamos. Trueque por 10 caballos. Multiplicando los numeradores, tenemos 10 por 3, 32, lo que equivale a 960. En el denominador tenemos 1 por 5 por 1, lo que equivale a 5. 960 dividido por 5 es igual a 192. Así que ahora sabemos que 10 caballos equivalen a 192 palomas. Volviendo a la pregunta, si necesita 10 caballos, ¿cuántas palomas necesitarías hacer un trueque? Y la respuesta es 192 palomas. Espero que hayas encontrado esto útil.